Cierra los ojos por un momento e imagina algo extraordinario. Imagina que todo lo que creías saber sobre el antiguo Egipto es una mentira. Una ilusión creada por el tiempo, por la arena del desierto, por miles de años de olvido. Imagina que esas majestuosas paredes de piedra gris que has visto en documentales, en fotografías, en museos de todo el mundo, alguna vez estuvieron cubiertas de colores tan intensos, tan brillantes, tan vivos, que harían palidecer a cualquier obra de arte contemporánea. Bienvenidos a un viaje que transformará para siempre tu percepción de una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia humana. Hoy descubriremos un secreto que ha permanecido oculto a plena vista durante más de 3000 años. Un secreto que los arqueólogos conocen, que los historiadores susurran entre ellos, pero que el público general ha ignorado durante generaciones enteras. Los jeroglíficos egipcios no eran blancos. Esta simple afirmación esconde una verdad tan profunda, tan reveladora, que cuando la comprendas en su totalidad, jamás volverás a ver una pirámide, un templo o una tumba faraónica de la misma manera. Estamos hablando de una civilización que durante más de 3 milenios dominó las artes, las ciencias, la arquitectura y la espiritualidad con un nivel de sofisticación que aún hoy nos resulta difícil de comprender. Los números son absolutamente asombrosos. Estamos hablando de más de 5000 años de historia. De monumentos que se construyeron 1500 años antes de que naciera Julio César, de templos que ya eran antiguos cuando los filósofos griegos viajaban a Egipto buscando conocimiento, de tumbas que contenían más de 700 símbolos jeroglíficos diferentes, cada uno de ellos pintado con colores específicos que seguían un código sagrado establecido durante milenios. Se estima que el 95% de la policromía original de los monumentos egipcios se ha perdido para siempre. Pero ese 5% restante nos cuenta una historia que cambia absolutamente todo. En las profundidades de tumbas selladas durante más de 3000 años, en rincones protegidos de templos olvidados, en fragmentos rescatados por arqueólogos dedicados, sobreviven los colores originales que revelan el verdadero rostro del antiguo Egipto. Un Egipto que no era de piedra muerta y silenciosa, sino de muros que ardían en rojos intensos, azules profundos como el cielo nocturno del desierto, verdes que evocaban la fertilidad del Nilo, amarillos que capturaban la esencia misma del sol divino. Un Egipto donde cada color era una palabra, cada tonalidad un mensaje, cada pigmento una conexión directa con los dioses. ¿Estás preparado para descubrir la verdad? ¿Estás listo para ver más allá de la ilusión que el tiempo ha creado? Porque lo que vas a presenciar en los próximos minutos no es solo un documental, es una revelación. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo muy importante. Si este contenido te parece valioso, si quieres que sigamos desentrañando los misterios más profundos de la historia, suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita de notificaciones. Dale like a este video, compártelo con todos aquellos que aman los misterios del pasado. Y déjame un comentario diciéndome desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¿México? ¿España? ¿Argentina? ¿Colombia? Quiero saber de dónde son todos ustedes. Y si llegamos a 100 likes, prometo traer más contenido como este, más misterios revelados, más verdades ocultas que cambiarán tu forma de ver la historia. Ahora sí, prepárate para conocer el verdadero Egipto. Existe un fenómeno psicológico fascinante que los historiadores del arte llaman la ilusión de la piedra desnuda. Durante generaciones enteras hemos contemplado los monumentos del mundo antiguo bajo una premisa completamente falsa. Hemos asumido, sin cuestionarlo jamás, que las grandes civilizaciones de 1900 de la antigüedad construían en piedra gris, en mármol blanco, en superficies austeras y desprovistas de ornamentación cromática. Esta percepción errónea ha distorsionado fundamentalmente nuestra comprensión del pasado, creando una imagen del mundo antiguo que jamás existió realmente. El caso del antiguo Egipto es quizás el más dramático ejemplo de esta distorsión histórica. Cuando los primeros exploradores europeos llegaron a las orillas del Nilo en el siglo XVIII,
encontraron monumentos cubiertos de arena, desgastados por milenios de viento del desierto, blanqueados por un sol implacable que había brillado sobre ellos durante más de 3000 años. Estos exploradores, influenciados por los ideales neoclásicos de su época que veneraban la pureza del mármol blanco griego, interpretaron lo que veían a través del prisma de sus propios prejuicios culturales. Asumieron que los egipcios, al igual que los griegos según la errónea percepción de entonces, habían preferido la elegancia austera de la piedra sin pintar. Nada podría estar más alejado de la realidad histórica. Los monumentos que hoy contemplamos como testimonios de una civilización de piedra gris fueron alguna vez explosiones de color que habrían dejado sin aliento a cualquier observador contemporáneo. Los grandes templos de Karnak, de Luxor, de Abu Simbel, las pirámides de Giza, las tumbas del Valle de los Reyes, todos ellos estuvieron cubiertos de pinturas tan brillantes, tan intensas, que bajo el sol del desierto egipcio debieron parecer portales hacia otro mundo, hacia una dimensión donde lo divino se manifestaba a través del color. El proceso de deterioro que borró estos colores fue gradual pero inexorable. El clima árido de Egipto, que paradójicamente ayudó a preservar tantos artefactos orgánicos como papiros y momias, actuó de manera diferente sobre los pigmentos minerales aplicados a las superficies de piedra expuestas. El viento del desierto cargado de partículas de arena actuó durante milenios como un papel de lija colosal, erosionando lentamente las capas de pintura. Las inundaciones ocasionales del Nilo, antes de la construcción de la presa de Asuán, depositaban humedad en las bases de los monumentos, provocando eflorescencias salinas que destruían los pigmentos desde dentro. Pero el factor humano fue quizás el más devastador de todos. Durante siglos, los monumentos egipcios fueron saqueados sistemáticamente. No solo se llevaron estatuas, sarcófagos y objetos preciosos, sino que en muchos casos se arrancaron deliberadamente las capas de pintura que contenían pigmentos valiosos. El azul egipcio, un pigmento sintético inventado por esta civilización y considerado extremadamente valioso, fue raspado de innumerables muros para ser reutilizado o vendido. Generaciones de visitantes, desde la antigüedad romana hasta los turistas del siglo XIX, dejaron sus propias marcas sobre los relieves, acelerando el proceso de deterioro. La transformación que sufrieron estos monumentos fue tan completa que cuando los egiptólogos modernos comenzaron a estudiar sistemáticamente los restos de pigmentación original, muchos de sus colegas se mostraron escépticos. Parecía imposible que aquellas superficies grises y desgastadas hubieran estado alguna vez cubiertas de colores vibrantes. Pero la evidencia era irrefutable. En las hendiduras más profundas de los relieves, en los ángulos donde la arena erosiva no había podido penetrar, en las superficies protegidas por escombros acumulados durante milenios, sobrevivían fragmentos de pigmento original que contaban una historia radicalmente diferente. El engaño del tiempo no fue intencional, pero sus consecuencias han sido profundas. Durante más de 2 siglos, la egiptología se desarrolló bajo la premisa errónea de una civilización monocromática. Los museos exhibieron y siguen exhibiendo artefactos egipcios despojados de su contexto cromático original. Las reconstrucciones artísticas mostraban templos de piedra desnuda bajo cielos azules. Las películas de Hollywood perpetuaron esta imagen con sus representaciones de un Egipto de tonos ocres y grises. Incluso los libros de texto escolares transmitieron esta visión distorsionada a generaciones de estudiantes que crecieron creyendo en un Egipto que nunca existió. La realidad era incomparablemente más espectacular. Imagina por un momento caminar hacia el templo de Karnak hace 3000 años. No verías la piedra caliza blanquecina que los turistas fotografían hoy. Verías muros que ardían en rojos intensos, columnas cubiertas de jeroglíficos pintados en azul lapislázuli, techos decorados con estrellas doradas sobre fondos de azul profundo que representaban el cielo nocturno, frisos donde figuras de dioses y faraones resplandecían en amarillos, verdes y blancos brillantes. El efecto visual sería absolutamente abrumador, diseñado deliberadamente para provocar asombro, reverencia
y la sensación de estar entrando en un espacio que pertenecía más al reino de los dioses que al mundo de los mortales. Este es el verdadero legado que el tiempo nos ha ocultado. No monumentos de piedra muerta, sino santuarios vivos de color que funcionaban como interfaces entre el mundo humano y el divino. Y esta revelación es solo el comienzo de nuestro viaje hacia el corazón cromático del antiguo Egipto. Para comprender verdaderamente la magnitud de lo que hemos perdido, debemos primero entender la escala y la ambición del programa decorativo del antiguo Egipto. No estamos hablando de pequeños toques de color aquí y allá, de detalles ornamentales ocasionales o de decoraciones limitadas a espacios especialmente sagrados. Estamos hablando de un proyecto de policromía total que abarcaba prácticamente cada superficie construida de esta extraordinaria civilización, desde los monumentos más grandiosos hasta las viviendas más humildes. Los templos egipcios, esas estructuras colosales que aún hoy nos dejan sin aliento con sus dimensiones monumentales, fueron concebidos desde su origen como espacios completamente policromados. Cada columna, cada muro, cada arquitrabe, cada obelisco, cada estatua, cada relieve, estaba destinado a recibir una capa de pintura que transformaba la piedra en algo mucho más que un simple material de construcción. La piedra era meramente el soporte, el lienzo sobre el cual los artistas egipcios creaban obras de arte que integraban escultura, arquitectura y pintura en una síntesis perfecta que ninguna otra civilización antigua igualó jamás. El proceso comenzaba desde la cantera misma. Los bloques de piedra caliza, arenisca o granito eran seleccionados no solo por su resistencia estructural, sino también por la calidad de su superficie como base para la pintura. Una vez colocados en su posición final dentro del edificio, los bloques recibían una capa de estuco fino que uniformaba la superficie y proporcionaba una base ideal para la aplicación de los pigmentos. Este estuco, compuesto de yeso mezclado con cola animal o vegetal, creaba una superficie lisa y ligeramente absorbente que permitía que los pigmentos se adhirieran de manera duradera. Las tumbas del Valle de los Reyes ofrecen el testimonio más impresionante de este programa decorativo total. Excavadas en la roca viva de las montañas que bordean el Nilo occidental, estas tumbas reales fueron diseñadas para permanecer selladas por la eternidad, protegiendo no solo los cuerpos momificados de los faraones, sino también las extraordinarias pinturas que cubrían cada centímetro de sus paredes interiores. Cuando Howard Carter abrió la tumba de Tutankamón en 1922, encontró pinturas que habían permanecido prácticamente intactas durante más de 3.200 años, tan brillantes y vivas como el día en que fueron aplicadas. Pero no solo los espacios sagrados recibían este tratamiento cromático. Las viviendas de los trabajadores de Deir el Medina, la aldea que albergaba a los artesanos que construían las tumbas reales, también estaban decoradas con pinturas murales. Escenas de la vida cotidiana, representaciones de dioses domésticos, diseños geométricos y florales, todo ello en colores vivos que transformaban estas humildes viviendas de adobe en espacios llenos de vida y significado. Si incluso los hogares de los trabajadores estaban pintados, podemos imaginar la magnificencia cromática que debieron exhibir los palacios reales, desafortunadamente desaparecidos casi por completo, debido a los materiales perecederos con que fueron construidos. Los colores utilizados abarcaban todo el espectro visible y cada uno tenía aplicaciones específicas dictadas por la tradición y el simbolismo religioso. El rojo, obtenido del ocre férrico abundante en el desierto egipcio, era uno de los colores más frecuentes y versátiles. Se utilizaba para representar la piel de las figuras masculinas, para escribir los nombres de los enemigos que debían ser destruidos mágicamente, para simbolizar la corona roja del Bajo Egipto y para evocar el poder destructivo y regenerador del sol. El amarillo, derivado del oro pimente o del ocre amarillo, representaba el oro eterno e incorruptible, la carne de los dioses, la luz solar en su aspecto más benéfico. El azul egipcio merece mención especial porque representa uno de los logros tecnológicos más extraordinarios de esta civilización. No era un pigmento natural, sino el primer pigmento sintético de la historia humana, inventado hace aproximadamente 5.000 años. Se producía calentando una mezcla de arena silícea,
compuestos de cobre, carbonato de calcio y natrón a temperaturas superiores a los 900 grados centígrados. El resultado era un pigmento de un azul intenso y duradero que representaba el cielo, el agua primordial del caos original, la divinidad en su aspecto celestial y el cabello de los dioses. Este pigmento era tan valioso que su producción estaba controlada por el Estado y su uso estaba estrictamente regulado según la jerarquía social y religiosa. El verde, obtenido de la malaquita pulverizada, evocaba la vegetación del valle del Nilo, la fertilidad, la regeneración y el renacimiento eterno. Era el color del dios Osiris en su aspecto de soberano del inframundo, prometiendo resurrección a los difuntos justificados. El negro, producido a partir de carbón vegetal o de óxido de manganeso, representaba la tierra fértil del valle del Nilo, el limo que las inundaciones anuales depositaban, renovando la vida agrícola, y paradójicamente también la resurrección y la vida eterna. El blanco, generalmente obtenido de yeso o de carbonato de calcio, simbolizaba la pureza, la sacralidad y la luz divina. La aplicación de estos colores seguía protocolos estrictos que permanecieron prácticamente invariables durante 3 milenios. Las figuras se delineaban primero con pigmento rojo, luego se rellenaban los contornos con colores planos sin sombreado ni perspectiva, y finalmente se añadían los detalles con pinceladas precisas. El resultado era un estilo distintivo que priorizaba la claridad y la legibilidad sobre el naturalismo, permitiendo que incluso desde distancias considerables los espectadores pudieran identificar inmediatamente las figuras representadas y comprender los mensajes transmitidos. En el pensamiento egipcio, el color no era simplemente una cualidad estética o decorativa. Era una fuerza activa, una manifestación del poder divino, un lenguaje tan preciso y significativo como los propios jeroglíficos con los que se combinaba inseparablemente. Comprender el sistema cromático egipcio es adentrarse en una cosmovisión donde la realidad visible era apenas un reflejo de verdades espirituales más profundas, donde cada tonalidad contenía capas de significado que se desplegaban ante el observador iniciado en sus misterios. Los egipcios reconocían 5 colores fundamentales que constituían los bloques básicos de su vocabulario cromático: rojo, azul, verde, amarillo dorado, blanco y negro. A estos colores se les asignaban palabras específicas que no solo designaban la tonalidad física, sino también las asociaciones simbólicas inherentes a cada uno. La palabra para rojo, deser, compartía raíz etimológica con términos que significaban ira y desierto, revelando las conexiones conceptuales que los egipcios percibían entre el color y estas realidades. La palabra para verde, wadji, también significaba prosperar y florecer, encapsulando en un solo término la asociación entre el color y la vitalidad. El rojo ocupaba una posición ambivalente en el sistema simbólico egipcio, encarnando tanto fuerzas positivas como negativas. Por un lado representaba el poder vital, la energía del sol, la corona del Bajo Egipto y la fuerza protectora de ciertos dioses. Por otro lado era el color del caos, del desierto estéril que amenazaba constantemente las tierras cultivadas del valle, del dios Seth en su aspecto destructivo y de todo aquello que se oponía al orden cósmico establecido por los dioses. Esta dualidad hacía del rojo un color particularmente poderoso, capaz de invocar tanto protección como destrucción según el contexto ritual en que se empleara. En los textos funerarios, el nombre del dios Seth y de los enemigos del difunto se escribía frecuentemente en tinta roja, una práctica conocida como execración cromática. Se creía que este uso del rojo activaba poderes destructivos contra las entidades nombradas, neutralizando su capacidad de hacer daño. Simultáneamente, el rojo se utilizaba para representar la piel de las figuras masculinas humanas, distinguiéndolas de las figuras femeninas que se pintaban en tonos amarillos más claros. Esta convención no pretendía ser naturalista sino simbólica, asociando lo masculino con la actividad exterior bajo el sol, ardiente, y lo femenino con la vida protegida del interior doméstico. El azul representaba lo celestial en todas sus manifestaciones. Era el color del cielo diurno y nocturno, del agua primordial de la que emergió toda la creación según la cosmogonía egipcia,
y del aspecto divino de la realeza. Los dioses se representaban frecuentemente con piel azul o con cabellos azules, señalando su naturaleza sobrenatural y su pertenencia al reino celestial. El tocado de los faraones incluía el azul como color predominante, proclamando visualmente su conexión con los dioses y su rol como intermediarios entre el cielo y la tierra. El lapislázuli, la piedra preciosa de color azul intenso importada desde las lejanas montañas de Afganistán, era considerado más valioso que el oro precisamente por su asociación con lo divino. El verde evocaba un complejo de ideas relacionadas con la vida, la regeneración y la resurrección. Era el color de Osiris como señor del inframundo y juez de los muertos, pero también el color de la vegetación renaciente que cada año emergía de la tierra aparentemente muerta tras la inundación del Nilo. Esta asociación entre el verde y la resurrección explica por qué tantos objetos funerarios, particularmente los escarabajos del corazón y los amuletos protectores, se fabricaban en piedras verdes como la turquesa, la feldespato verde o la malaquita. El verde prometía al difunto que, al igual que la vegetación, renacería a una nueva vida en el más allá. El amarillo y el dorado formaban un continuo simbólico que representaba lo eterno e incorruptible. El oro, metal que no se oxida ni se deteriora con el tiempo, era considerado la carne misma de los dioses. Los sarcófagos reales se doraban completamente para transformar el cuerpo momificado del faraón en una imagen divina. Los jeroglíficos que escribían nombres sagrados se pintaban frecuentemente en amarillo dorado, invocando la naturaleza imperecedera de lo nombrado. El sol en 1900, su aspecto más benéfico, como fuente de luz y vida, se representaba en amarillo brillante, distinguiéndose del rojo ardiente del sol destructor del mediodía. El blanco simbolizaba la pureza ritual, la sacralidad y la luz primordial. Los sacerdotes vestían ropas de lino blanco como señal de su purificación para el servicio divino. La corona blanca del Alto Egipto representaba el poder sobre las tierras del sur. El blanco también se asociaba con la alegría y la celebración, en contraste con los tonos oscuros del luto. En los relieves y pinturas, los vestidos de lino de las figuras humanas se representaban en blanco, mientras que sus joyas y adornos se pintaban en colores vivos que indicaban los materiales preciosos de que estaban hechos. El negro, lejos de tener connotaciones negativas como en muchas culturas occidentales modernas, representaba la fertilidad, la regeneración y la vida eterna. Este simbolismo derivaba directamente de la tierra negra del Valle del Nilo, el limo, extraordinariamente fértil que las inundaciones anuales depositaban y que hacía posible la agricultura que sustentaba toda la civilización. El propio nombre de Egipto, Kemet, significa la tierra negra, en oposición al Desret, o tierra roja del desierto estéril. Osiris, como dios de la resurrección, se representaba frecuentemente con piel negra, evocando tanto la tierra fértil como la promesa de renovación eterna. Esta codificación cromática no era arbitraria ni meramente convencional. Para los egipcios representaba verdades cósmicas fundamentales, la estructura misma de la realidad revelada a través del lenguaje del color. El proceso de creación de un jeroglífico pintado era una empresa compleja que involucraba a múltiples especialistas trabajando en secuencias cuidadosamente coordinadas. Desde el diseño inicial hasta la aplicación final del color, cada etapa seguía protocolos establecidos durante milenios y transmitidos de maestro a aprendiz en talleres que funcionaban como auténticas escuelas de arte sagrado. Comprender este proceso nos permite apreciar no solo la habilidad técnica de los artistas egipcios, sino también la profundidad de su compromiso espiritual con la obra que realizaban. El trabajo comenzaba con los escribas diseñadores, quienes componían los textos jeroglíficos que habrían de decorar las paredes. Estos escribas no eran simples copistas, sino verdaderos compositores que seleccionaban los textos apropiados para cada espacio, adaptaban fórmulas tradicionales a las necesidades específicas del proyecto y calculaban la distribución de los signos sobre las superficies disponibles. Trabajaban sobre papiros o tablillas de madera, creando bocetos preliminares que luego serían transferidos a las paredes de piedra. Una vez aprobado el diseño, equipos de dibujantes transferían los bocetos a las paredes utilizando cuadrículas de referencia.
Este sistema de cuadrículas, evidenciado por líneas rojas que aún sobreviven en muchos monumentos inacabados, permitía ampliar los diseños originales manteniendo las proporciones correctas. Cada figura humana, por ejemplo, se inscribía en una cuadrícula de 18 unidades de altura desde la planta de los pies hasta la línea del cabello, asegurando consistencia estilística a través de enormes superficies decoradas por múltiples artistas trabajando simultáneamente. Los dibujantes utilizaban principalmente ocre rojo mezclado con agua y goma arábiga para trazar los contornos preliminares. Estas líneas rojas servían como guía para los escultores que vendrían después a tallar los relieves. En casos de error o corrección, se utilizaba pigmento negro para indicar la línea correcta, creando un sistema de revisión que los arqueólogos han podido estudiar en monumentos donde el proceso quedó interrumpido antes de completarse. Las correcciones en negro revelan que incluso los más hábiles artistas egipcios cometían ocasionalmente errores que requerían enmienda. Los escultores trabajaban después de los dibujantes, transformando las líneas pintadas en relieves tridimensionales. Utilizaban cinceles de cobre o bronce de diferentes tamaños, mazos de madera y abrasivos de arena para tallar la piedra con precisión milimétrica. Existían dos técnicas principales: el relieve hundido, donde las figuras se tallaban hacia dentro de la superficie de la pared, y el relieve alzado, donde el fondo se rebajaba, dejando las figuras sobresaliendo. El relieve hundido era preferido para exteriores porque las sombras proyectadas por el sol hacían las figuras visibles incluso cuando la pintura se desgastaba. Una vez completado el trabajo escultórico, los preparadores aplicaban capas de estuco fino sobre la superficie tallada. Este estuco, elaborado con yeso, cola animal y a veces fibras vegetales para mayor cohesión, rellenaba las irregularidades de la piedra y creaba una superficie uniformemente lisa y ligeramente absorbente ideal para recibir los pigmentos. La preparación adecuada del soporte era crucial para la durabilidad de la pintura. Un estuco mal preparado causaba descamación y pérdida prematura del color. Los pigmentos utilizados eran casi exclusivamente de origen mineral, garantizando una durabilidad que los pigmentos orgánicos no podían igualar. El ocre rojo provenía de depósitos naturales de óxido de hierro abundantes en el desierto egipcio. El ocre amarillo derivaba de hidróxidos de hierro. El negro se obtenía de carbón vegetal o de hollín cuidadosamente recolectado. El blanco procedía de yeso o de carbonato de calcio. El verde se producía moliendo finamente malaquita, un mineral de cobre. Y el extraordinario azul egipcio se manufacturaba en talleres especializados mediante procesos de alta temperatura que transformaban materias primas comunes en un pigmento de valor incalculable. Estos pigmentos minerales se molían hasta obtener polvos finísimos utilizando morteros de piedra. La finura del molido afectaba directamente la intensidad del color y la facilidad de aplicación. Pigmentos groseramente molidos producían tonos opacos y texturas irregulares. Pigmentos extremadamente finos creaban colores brillantes y superficies lisas, pero requerían más aglutinante para adherirse adecuadamente. Los artistas experimentados conocían el punto óptimo de molienda para cada pigmento. Los pigmentos molidos se mezclaban con aglutinantes que permitían su aplicación y adhesión a la superficie preparada. El aglutinante más común era la goma arábiga, una resina vegetal soluble en agua que se obtenía de acacias abundantes en Egipto. También se utilizaban colas animales elaboradas hirviendo pieles y huesos, clara de huevo y ocasionalmente cera de abeja para acabados especiales. La proporción correcta de pigmento a aglutinante era crítica. Demasiado aglutinante producía colores brillantes pero quebradizos. Demasiado poco resultaba en pinturas polvorientas que se desprendían fácilmente. La aplicación del color seguía un orden específico que maximizaba la eficiencia del trabajo. Primero se pintaban los fondos, generalmente en tonos claros. Luego se aplicaban los colores principales de las figuras, comenzando por las áreas más extensas. Los detalles más finos como los jeroglíficos individuales, los ojos de las figuras, los patrones de las vestimentas y los contornos definitivos se añadían al final con pinceles de fibras vegetales de diferentes grosores.
El resultado era una superficie completamente policromada, donde cada elemento ocupaba su lugar preciso dentro de un esquema cromático cuidadosamente planificado. En la cosmovisión egipcia, los jeroglíficos no eran simplemente un sistema de escritura comparable a nuestros alfabetos modernos. Eran Medu Netjer, las palabras de los dioses, un don sagrado otorgado a la humanidad por el dios Tot, patrón de la sabiduría, la escritura y la magia. Esta concepción de la escritura, como algo divino en su origen, implicaba que los jeroglíficos poseían un poder inherente que trascendía su función comunicativa ordinaria. Y el color era el catalizador que activaba este poder latente. La relación entre los jeroglíficos y la magia era tan estrecha que la palabra egipcia para escribir compartía raíz con términos relacionados con la acción mágica. Escribir algo era, en cierto sentido, hacerlo real. Un nombre escrito otorgaba existencia permanente a lo nombrado. Un nombre borrado causaba la aniquilación de la entidad que designaba. Esta creencia explica por qué los faraones posteriores se esforzaban por borrar los nombres de predecesores que deseaban eliminar de la memoria histórica, y por qué los nombres de los difuntos debían preservarse a toda costa para garantizar su supervivencia en el más allá. El color intensificaba exponencialmente el poder de los jeroglíficos. Un jeroglífico tallado pero sin pintar era como una fórmula mágica pronunciada en susurros. Un jeroglífico pintado con sus colores apropiados era esa misma fórmula gritada con toda la fuerza de la voz divina. Los egipcios utilizaban la expresión dar vida para describir el proceso de pintar los jeroglíficos, revelando su convicción de que el color literalmente animaba los signos, transformándolos de meras imágenes estáticas en entidades activas capaces de ejercer influencia sobre la realidad. Esta creencia tenía consecuencias prácticas profundas para el arte funerario. Los textos inscritos en las paredes de las tumbas no eran decoración ni recordatorio para los visitantes humanos. Eran fórmulas operativas destinadas a garantizar el bienestar eterno del difunto. Las ofrendas de pan, cerveza, carne y vegetales pintadas en las paredes se convertían mágicamente en sustento real para el espíritu del muerto. Las representaciones del difunto realizando actividades placenteras como cazar, pescar o disfrutar de banquetes permitían que estas experiencias continuaran por toda la eternidad. Y todo esto dependía fundamentalmente del color que activaba el poder transformador de las imágenes. Los textos de las pirámides, inscritos en las cámaras funerarias de las pirámides del Reino Antiguo, representan la colección más antigua de literatura religiosa egipcia y demuestran claramente la importancia ritual del color. Aunque hoy estos textos aparecen en su mayoría como jeroglíficos grabados en piedra caliza sin pigmentación visible, los análisis científicos han revelado restos de pigmentos verdes y azules en los surcos de muchos signos. El verde, color de la regeneración y de Osiris, era particularmente apropiado para textos destinados a facilitar el renacimiento del faraón difunto en el más allá. Los colores específicos asignados a cada jeroglífico no eran arbitrarios, sino que reflejaban la naturaleza del objeto o concepto representado. El jeroglífico del agua, unas líneas onduladas que representaban las olas, se pintaba invariablemente en azul. El jeroglífico del sol, un círculo con un punto central, se pintaba en rojo o amarillo según el contexto. El jeroglífico del papiro, símbolo del Bajo Egipto, se pintaba en verde. Esta codificación cromática creaba una correspondencia directa entre el signo y su referente, reforzando la conexión mágica entre la palabra escrita y la realidad que designaba. Las escenas rituales que decoraban los templos dependían igualmente del color para su eficacia. Las representaciones del faraón ofreciendo sacrificios a los dioses no eran meros registros históricos, sino rituales perpetuamente activos. Cada vez que los rayos del sol iluminaban estas escenas pintadas, el ritual se repetía mágicamente, renovando la relación entre el rey y las divinidades y garantizando la continuidad del orden cósmico. Sin el color apropiado, estas representaciones habrían sido tan ineficaces como un ritual realizado sin los ingredientes correctos. Los amuletos y objetos,
mágicos demuestran de manera particularmente clara la importancia del color como activador del poder. El escarabajo del corazón, colocado sobre el pecho de las momias, debía ser de piedra verde o estar pintado de verde para funcionar correctamente como sustituto mágico del corazón del difunto. El ojo de Horus, uno de los amuletos más poderosos y ubicuos del antiguo Egipto, requería colores específicos para cada parte. Blanco para el globo ocular, negro para la pupila, azul para las cejas decorativas. Un ojo de Horus, con los colores incorrectos, perdía su eficacia protectora. Los sacerdotes que realizaban los rituales diarios en los templos comprendían profundamente esta relación entre color y poder. Parte de sus deberes incluía mantener las pinturas de las capillas en buen estado, repintando los jeroglíficos cuando el color comenzaba a desvanecerse. Esta práctica de renovación cromática no era simple mantenimiento estético, sino una necesidad ritual. Jeroglíficos descoloridos eran jeroglíficos debilitados, incapaces de cumplir plenamente su función de mediadores entre lo humano y lo divino. La destrucción deliberada de los colores de los jeroglíficos era, por tanto, un acto de violencia mágica comparable a la destrucción física de una estatua o la profanación de una tumba. Los invasores que saquearon Egipto a lo largo de los milenios probablemente no comprendían la dimensión mágica de lo que hacían cuando raspaban los pigmentos de los muros, pero para los egipcios estas acciones habrían constituido ataques directos contra las almas de los difuntos y contra la estabilidad del cosmos mismo. Imagina por un momento el templo de Karnak en su apogeo, hace aproximadamente 3.300 años, durante el reinado del faraón Ramsés el Grande. No el Karnak que conocemos hoy, ese laberinto de columnas grises y muros erosionados que millones de turistas fotografían cada año, sino el Karnak vivo, el Karnak resplandeciente, el Karnak que los sacerdotes egipcios llamaban el más selecto de los lugares. Te aproximas caminando desde el embarcadero del Nilo por una avenida flanqueada de esfinges con cabeza de carnero, cada una de ellas pintada con colores brillantes que destellan bajo el sol de la mañana. El carnero, animal sagrado de Amón, el dios principal venerado aquí, muestra un pelaje dorado, ojos delineados en negro, y entre sus patas delanteras protege una pequeña figura del faraón pintada con todos los atributos de la realeza divina. Son 40 esfinges a cada lado de la avenida, 80 custodios cromáticos que preparan tu espíritu para el encuentro con lo sagrado. Ante ti se eleva el primer pilono, una estructura monumental de casi 40 metros de altura y 113 metros de anchura que marca el umbral entre el mundo profano y el recinto sagrado. Pero esta montaña de piedra no es gris. Está cubierta completamente de relieves pintados que representan al faraón masacrando a los enemigos de Egipto ante la mirada aprobadora de Amón. Los cuerpos de los enemigos caídos se retuercen en poses dramáticas, pintados en tonos rojizos que contrastan con el amarillo dorado de la piel del faraón victorioso. El dios Amón, de piel azul celestial y plumas doradas coronando su cabeza, extiende el signo de la vida hacia su hijo terrenal. El cielo se representa en la parte superior del muro como una banda de azul profundo salpicada de estrellas doradas. Cruzas el pilono a través de un portal de proporciones colosales y entras en un patio abierto donde el sol egipcio cae a plomo sobre tu cabeza, pero, incluso aquí, el color te rodea. Las columnas que bordean el patio están completamente policromadas, con sus fustes decorados con escenas rituales y sus capiteles en forma de papiro pintados del verde más brillante que jamás hayas visto. Los muros que cierran el patio muestran procesiones de sacerdotes portando estandartes sagrados, barcos rituales transportando la imagen del dios, ofrendas de todo tipo amontonadas ante altares que parecen arder con llamas pintadas. Pero lo que viene después supera cualquier expectativa. Atraviesas un segundo pilono y entras en la gran sala hipóstila, el espacio interior más grandioso jamás construido en el antiguo Egipto. 134 columnas gigantescas sostienen un techo que se pierde en las sombras muy por encima de tu cabeza. Las 12 columnas centrales
con casi 23 metros de altura y capiteles en forma de papiro abierto de más de 15 metros de circunferencia, marcan una nave procesional elevada iluminada por ventanas claristorio. Y cada centímetro cuadrado de cada una de estas columnas está cubierto de pinturas. La luz que penetra por las ventanas superiores crea un efecto casi sobrenatural. Los rayos del sol iluminan las columnas centrales, haciendo brillar los colores con una intensidad que parece emanar de la piedra misma, mientras las columnas laterales permanecen en una penumbra misteriosa donde los colores se perciben atenuados, sugiriendo profundidades infinitas que se pierden en la oscuridad. El contraste entre luz y sombra, entre colores brillantes y tonos apagados, crea una experiencia espacial diseñada deliberadamente para evocar asombro y reverencia. Los techos de la sala están pintados de azul profundo con estrellas amarillas de 5 puntas, representando el cielo nocturno bajo el cual los dioses viajaban en sus barcas celestiales. Buitres con las alas extendidas protegen desde lo alto, sus plumajes detallados en blancos, negros y dorados. El efecto es como caminar bajo la bóveda del cielo mismo, encapsulada dentro de un espacio arquitectónico que reproduce las estructuras cósmicas del universo egipcio. Cada columna cuenta historias a través de sus pinturas. Aquí el faraón presenta ofrendas de vino, representado como un líquido rojo que fluye de jarras doradas. Allí, el rey recibe de manos de los dioses los símbolos del poder eterno, cetros y coronas pintados con meticuloso detalle. Más allá, procesiones de divinidades con cabezas de halcón, chacal, ibis y cobra desfilan eternamente alrededor de los fustes, sus pieles de colores diversos distinguiendo sus naturalezas particulares. Textos jeroglíficos pintados en azul, verde y amarillo registran los nombres y títulos de reyes y dioses, las fórmulas rituales que mantienen el cosmos en funcionamiento, los calendarios de festivales que marcan el año sagrado. El suelo de la sala, pulido hasta brillar, reflejaba los colores de las columnas como un espejo oscuro, duplicando el esplendor y creando la ilusión de un espacio infinito que se extendía tanto hacia arriba como hacia abajo. Los egipcios caminaban literalmente entre dos cielos, suspendidos en un cosmos de color donde cada paso los acercaba más al Sancta Sanctorum, donde habitaba la imagen del dios. Y todo esto que he descrito era solamente la antesala, los espacios semipúblicos donde los fieles ordinarios podían acceder durante ciertas festividades. Más allá, en cámaras cada vez más pequeñas y oscuras, el color se intensificaba proporcionalmente a la sacralidad del espacio, culminando en el santuario más interno donde la estatua del dios Amón, completamente dorada, recibía la luz de una única lámpara que hacía brillar sus facciones divinas con un resplandor sobrenatural. La historia de cómo el antiguo Egipto perdió sus colores es una crónica de destrucción que abarca milenios, un proceso lento pero inexorable que transformó una civilización de esplendor cromático en las ruinas monocromáticas que conocemos hoy. Comprender las causas de esta pérdida nos ayuda a apreciar no solo lo que se ha desvanecido, sino también el milagro de lo que contra toda probabilidad ha logrado sobrevivir. El primer agente de destrucción fue, paradójicamente, el mismo sol que alguna vez hizo brillar los colores egipcios con tanta intensidad. La radiación ultravioleta del implacable sol del desierto actúa sobre los pigmentos orgánicos, provocando reacciones fotoquímicas que degradan sus estructuras moleculares. Los aglutinantes orgánicos que mantenían los pigmentos adheridos a las superficies, la goma arábiga, las colas animales, la clara de huevo, se desnaturalizan y pierden su capacidad cohesiva bajo la exposición prolongada a la luz solar. Durante siglos, el sol que los egipcios veneraban como Ra fue lentamente borrando las imágenes que habían creado en su honor. El viento del desierto, cargado perpetuamente de partículas de arena, actuó como un agente abrasivo que fue lijando milímetro a milímetro las superficies pintadas de los monumentos expuestos. El proceso era imperceptible en escala humana, quizás unos pocos micrómetros por década, pero multiplicado por 3000 años, el efecto acumulativo fue devastador. Las capas de pintura más externas desaparecieron primero, luego el estuco preparatorio, finalmente la propia superficie de la piedra.
que hoy muestra las marcas de esta erosión milenaria. Las variaciones extremas de temperatura características del clima desértico contribuyeron igualmente al deterioro. Las noches frías del desierto pueden llevar el mercurio cerca del punto de congelación, mientras que las tardes de verano superan fácilmente los 45 grados centígrados. Esta oscilación térmica diaria de 30 o más grados provoca expansiones y contracciones repetidas en la piedra y en las capas de pintura que la cubren. Como estos materiales tienen diferentes coeficientes de expansión térmica, con el tiempo las capas de pintura se separan de la piedra subyacente, se agrietan, se descaman y finalmente se desprenden. Las inundaciones del Nilo, que durante milenios renovaron anualmente la fertilidad del valle, también causaron daños significativos a los monumentos situados en las llanuras aluviales. El agua que penetraba en los cimientos de templos y tumbas transportaba sales disueltas que, al evaporarse, cristalizaban dentro de los poros de la piedra. El crecimiento de estos cristales salinos ejercía una presión mecánica que desintegraba gradualmente tanto la piedra como las capas de pintura que la cubrían. Este fenómeno, conocido como eflorescencia salina, sigue siendo hoy una de las principales amenazas para la conservación de los monumentos egipcios, pero quizás ningún agente natural causó tanto daño como la acción humana deliberada. El saqueo sistemático de los monumentos egipcios comenzó probablemente antes incluso de que la última dinastía faraónica llegara a su fin. Las tumbas del Valle de los Reyes fueron violadas casi todas ellas en la antigüedad, sus tesoros robados y sus pinturas dañadas por ladrones que no se detenían ante nada en su búsqueda de oro y objetos preciosos. Cuando Tutankamón fue enterrado hace más de 3.200 años, su tumba fue saqueada al menos 2 veces en las décadas siguientes, aunque afortunadamente fue resellada y olvidada antes de que los ladrones pudieran llevarse todo. Los conquistadores extranjeros que dominaron Egipto a lo largo de los siglos contribuyeron de diversas maneras a la destrucción del patrimonio cromático. Los persas, los griegos, los romanos, los árabes, los otomanos, todos dejaron su marca sobre los monumentos faraónicos, a veces añadiendo nuevas construcciones, más frecuentemente extrayendo materiales de edificios antiguos para sus propios proyectos. Los bloques de piedra de templos faraónicos fueron reutilizados en mezquitas medievales y fortalezas otomanas. Las pinturas que cubrían estos bloques eran consideradas irrelevantes y con frecuencia se destruían deliberadamente para crear superficies más adecuadas para nuevos usos. El fanatismo religioso causó daños particularmente graves a las representaciones figurativas. Los primeros cristianos egipcios, los coptos, desfiguraron sistemáticamente las imágenes de los antiguos dioses paganos, arrancando rostros de relieves y cubriendo escenas mitológicas con capas de yeso sobre las que pintaban sus propias imágenes religiosas. Siglos después, algunos musulmanes destruyeron igualmente representaciones que consideraban idólatras, aunque es importante señalar que muchos gobernantes islámicos protegieron activamente los monumentos faraónicos como maravillas dignas de preservación. Los exploradores y coleccionistas europeos de los siglos XVIII y XIX causaron un tipo diferente de destrucción. Movidos por la fascinación con el antiguo Egipto que los descubrimientos de Napoleón habían despertado en Occidente, agentes de museos y coleccionistas privados extrajeron miles de objetos de Egipto, a menudo utilizando métodos brutales que dañaban tanto lo que se llevaban como lo que dejaban atrás. Relieves enteros fueron arrancados de las paredes de templos y tumbas, destruyendo las pinturas circundantes en el proceso. Las colecciones egipcias de los grandes museos europeos y americanos son testamento tanto del valor artístico de lo salvado como de la violencia con que fue adquirido. Incluso el turismo moderno, supuestamente respetuoso con el patrimonio, ha contribuido al deterioro. Millones de visitantes anuales exhalan vapor de agua y dióxido de carbono dentro de espacios cerrados como las tumbas del Valle de los Reyes, alterando el microclima que había preservado las pinturas durante milenios. El contacto físico de innumerables manos con relieves y pinturas ha erosionado superficies que habían sobrevivido 3.000 años de historia.
Las vibraciones causadas por autobuses turísticos y el tráfico urbano de Luxor afectan las estructuras de monumentos que no fueron diseñados para soportar tales tensiones. A pesar de milenios de destrucción natural y humana, fragmentos significativos de la policromía original egipcia han logrado sobrevivir hasta nuestros días. Estos restos preciosos, preservados por circunstancias afortunadas o por condiciones ambientales excepcionales, nos ofrecen ventanas directas hacia el esplendor cromático del antiguo Egipto. Cada fragmento superviviente es un milagro de conservación que nos permite ver, aunque sea parcialmente, lo que el tiempo ha borrado casi por completo en otros lugares. Las tumbas del Valle de los Reyes constituyen el repositorio más importante de pintura egipcia bien conservada. Estas tumbas reales, excavadas profundamente en la roca caliza de las colinas tebanas, fueron diseñadas específicamente para permanecer ocultas y selladas por la eternidad. Aunque la mayoría fueron saqueadas en la antigüedad, el saqueo se concentró en los objetos portátiles de valor, dejando relativamente intactas las pinturas murales. La sequedad extrema del interior de las tumbas, protegidas de la humedad por metros de roca sólida, creó condiciones ideales para la preservación de los pigmentos orgánicos e inorgánicos. La tumba de Nefertari, gran esposa real de Ramsés el Grande, contiene quizás las pinturas mejor conservadas de todo Egipto. Descubierta en 1904 por el arqueólogo italiano Ernesto Schiaparelli, esta tumba había permanecido sellada durante más de 3000 años, protegiendo un ciclo completo de pinturas que representan el viaje de la reina hacia el más allá. Los colores son tan vibrantes que parecen haber sido aplicados ayer. Azules celestes que representan el cielo nocturno, verdes esmeralda que simbolizan la regeneración, rojos intensos que evocan el poder vital, amarillos dorados que proclaman la divinidad de la reina transformada. La figura de Nefertari misma, representada múltiples veces a lo largo de las paredes de su tumba, muestra la maestría técnica de los pintores egipcios en su máxima expresión. Su piel se pinta en un tono amarillo claro que convencionalmente indica feminidad. Su elaborada peluca negra azabache se decora con tocados y joyas pintados con minucioso detalle. Sus vestidos de lino se representan como telas translúcidas a través de las cuales se percibe el contorno de su cuerpo, un efecto técnico extraordinariamente sofisticado. Los dioses que la acompañan en su viaje muestran pieles de todos los colores del espectro simbólico egipcio: el verde de Osiris, el azul de Amón, el dorado de Ra. El templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari conserva igualmente fragmentos importantes de su decoración cromática original. Este templo funerario, construido hace aproximadamente 3500 años para la única mujer que gobernó Egipto como faraón pleno, se integra dramáticamente en los acantilados que bordean el valle del Nilo occidental. Aunque gran parte de su policromía ha desaparecido, las capillas más profundas del complejo, protegidas de la luz solar directa y de los elementos, conservan pinturas que revelan el esplendor original del monumento. Particularmente notable es la capilla de Hathor, donde la diosa con cabeza de vaca aparece pintada en azul celeste con detalles dorados que aún brillan bajo la luz artificial. Las escenas que representan la expedición comercial que Hatshepsut envió al legendario país de Punt conservan detalles cromáticos que permiten identificar las mercancías exóticas traídas de tierras lejanas. Incienso verde apilado en montones, árboles de mirra con raíces pintadas para indicar que fueron transportados vivos, animales exóticos representados con sus colores naturales. El templo de Dendera, dedicado a la diosa Hathor y uno de los mejor conservados de Egipto debido a su construcción relativamente tardía en época ptolemaica, conserva techos completamente policromados que permiten apreciar cómo los egipcios representaban el cosmos celestial. El famoso zodíaco circular de Dendera, cuyo original se encuentra hoy en el Museo del Louvre, estaba pintado con un fondo de azul profundo sobre el cual las constelaciones y divinidades astronómicas se representaban en colores vivos. Las reproducciones modernas que ocupan su lugar original en el templo intentan recrear esta policromía perdida. Las tumbas de los nobles en las necrópolis de Tebas occidental ofrecen otro tesoro de pintura egipcia preservada.
A diferencia de las tumbas reales del Valle de los Reyes, estas tumbas de funcionarios, escribas y sacerdotes están decoradas con escenas de la vida cotidiana que complementan las representaciones religiosas. Vemos banquetes donde los invitados visten ropas multicolores y llevan conos de ungüento perfumado sobre sus pelucas. Observamos talleres donde artesanos trabajan materiales pintados con sus colores reales. Contemplamos escenas agrícolas donde el verde de los cultivos contrasta con el azul del Nilo y el amarillo dorado del grano maduro. La tumba de Nebamón, un funcionario de la dinastía XVIII, contenía algunas de las pinturas más extraordinarias jamás producidas en el antiguo Egipto. Estas pinturas, arrancadas de las paredes en el siglo XIX y hoy conservadas en el Museo Británico, muestran escenas de caza en los pantanos del Nilo con una vivacidad y naturalismo excepcionales. Aves de colores brillantes vuelan entre papiros verdes mientras Nebamón, pintado en el típico tono rojizo masculino, lanza su palo de caza hacia las presas. Un gato atigrado, único en el arte egipcio por su representación naturalista, captura aves en pleno vuelo. La esposa e hija de Nebamón, pintadas en tonos más claros, lo acompañan en esta cacería que se prolonga eternamente. Más allá de Egipto mismo, fragmentos de policromía egipcia han sobrevivido en contextos inesperados. Los obeliscos transportados a Roma en la antigüedad conservan en algunos casos restos de pintura en las incisiones más profundas de sus jeroglíficos. Sarcófagos y ataúdes dispersos en museos de todo el mundo muestran la policromía funeraria en diversos estados de conservación. Papiros ilustrados, como el famoso Libro de los Muertos de Ani, exhiben la técnica pictórica egipcia aplicada a soporte orgánico con una fidelidad que las pinturas murales rara vez pueden igualar. En las últimas décadas, una revolución tecnológica ha transformado nuestra capacidad de recuperar y comprender la policromía perdida del antiguo Egipto. Técnicas científicas que habrían parecido magia a los propios egipcios permiten ahora a los investigadores ver más allá de lo visible, detectando restos de pigmentos invisibles al ojo humano y reconstruyendo digitalmente el aspecto original de monumentos que parecían irremediablemente descoloridos. La espectroscopía de reflectancia multiespectral representa uno de los avances más significativos en este campo. Esta técnica consiste en fotografiar las superficies de los monumentos utilizando luz de diferentes longitudes de onda, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, y analizar cómo cada superficie refleja cada tipo de luz. Los diferentes pigmentos tienen firmas espectrales, características que permiten identificar su composición, química incluso cuando la cantidad de pigmento superviviente es demasiado pequeña para ser visible a simple vista. El proyecto de documentación digital del templo de Medinet Habu, el templo funerario de Ramsés III, ha demostrado espectacularmente el potencial de estas técnicas. Los investigadores fotografiaron sistemáticamente cada relieve del templo utilizando múltiples longitudes de onda y procesaron las imágenes mediante algoritmos informáticos diseñados para detectar variaciones cromáticas invisibles al ojo humano. El resultado fue asombroso. Relieves que aparecían completamente blanqueados revelaron fantasmas de color, patrones de pigmentación que habían sobrevivido químicamente aunque no visualmente. La fluorescencia inducida por luz ultravioleta ofrece otra ventana hacia la policromía perdida. Cuando ciertos pigmentos se iluminan con luz ultravioleta, emiten fluorescencia visible en colores característicos. El azul egipcio, por ejemplo, fluorece en un tono rojo rosado intenso que es inconfundible. Esta técnica ha permitido identificar la presencia de azul egipcio en superficies donde ningún rastro de color azul era visible bajo luz normal, revelando patrones decorativos completamente desconocidos. El análisis químico mediante fluorescencia de rayos X permite identificar los elementos presentes en las capas de pintura sin necesidad de tomar muestras físicas. Apuntando un haz de rayos X hacia una superficie pintada y analizando los rayos X secundarios emitidos por los átomos excitados, los investigadores pueden determinar qué elementos químicos están presentes y en qué concentraciones. La presencia de cobre indica azul egipcio o verde de malaquita. Hierro sugiere ocres rojos o amarillos. Arsénico señala oro pimente amarillo.
manganeso apunta hacia negro de óxido de manganeso. La tomografía computarizada, la misma tecnología que permite a los médicos ver el interior del cuerpo humano, se ha aplicado al estudio de objetos egipcios pintados como sarcófagos y estatuillas. Los escáneres de tomografía pueden distinguir las diferentes capas de preparación, imprimación y pintura que componen una superficie policromada, revelando técnicas de aplicación, reparaciones antiguas y repintados que no serían detectables de otra manera. Estas técnicas analíticas proporcionan los datos sobre los cuales se construyen las reconstrucciones digitales de la policromía egipcia. Utilizando programas de modelado tridimensional y renderizado fotorrealista, los investigadores pueden ahora crear visualizaciones que muestran cómo habrían lucido los monumentos egipcios cuando estaban completamente pintados. Estas reconstrucciones no son fantasías artísticas, sino extrapolaciones científicas basadas en evidencia material rigurosa. El proyecto Colores del Antiguo Egipto, de la Universidad de Harvard, ha producido algunas de las reconstrucciones cromáticas más impresionantes hasta la fecha, trabajando con el Museo de Bellas Artes de Boston, que posee una de las colecciones egipcias más importantes del mundo. Los investigadores han creado modelos tridimensionales de esculturas y relieves que muestran su policromía original basándose en restos de pigmento detectados mediante análisis científicos. Ver una estatua del faraón Menkaura súbitamente cubierta de los colores que alguna vez portó es una experiencia transformadora que cambia fundamentalmente nuestra percepción de la escultura egipcia. La tecnología de proyección mapping permite ahora llevar estas reconstrucciones a los monumentos mismos. En eventos especiales, proyectores de alta definición pueden cubrir las superficies blanqueadas de templos y tumbas con imágenes de su policromía reconstruida, creando una experiencia inmersiva que transporta a los espectadores a través del tiempo. El templo de Dendera ha sido escenario de varios de estos espectáculos, con proyecciones que devuelven temporalmente a la diosa Hathor sus colores brillantes y a los techos astronómicos su azul profundo salpicado de estrellas doradas. La realidad virtual representa el siguiente paso en esta revolución tecnológica. Ya existen experiencias de realidad virtual que permiten a los usuarios caminar virtualmente por reconstrucciones digitales de templos y tumbas egipcias tal como habrían aparecido hace 3000 años, completamente policromados y poblados de sacerdotes, oferentes y fieles. Estas experiencias, accesibles a través de cascos de realidad virtual en museos de todo el mundo, democratizan el acceso a un patrimonio que físicamente solo puede visitarse viajando a Egipto. Los proyectos de documentación digital también aseguran que el registro de la policromía superviviente se preserve para las generaciones futuras. Los restos de pigmento que aún existen continúan deteriorándose. Lo que podemos ver hoy puede haber desaparecido dentro de un siglo. Documentar estos restos ahora, con la máxima resolución y precisión científica posibles, crea un archivo permanente de información que será invaluable para futuros investigadores incluso después de que los originales hayan desaparecido. La inteligencia artificial está comenzando a desempeñar un papel en la reconstrucción cromática. Algoritmos de aprendizaje automático entrenados con miles de ejemplos de policromía egipcia bien conservada pueden ahora predecir con precisión razonable qué colores habrían cubierto superficies completamente blanqueadas, basándose en el contexto iconográfico, el período histórico y las convenciones estilísticas. Estas predicciones computacionales complementan y verifican las reconstrucciones basadas en evidencia material directa. El futuro promete desarrollos aún más extraordinarios. La nanotecnología podría permitir algún día restaurar pigmentos a nivel molecular, devolviendo literalmente el color a superficies de las que había desaparecido por completo. Por ahora, esto permanece en el ámbito de la ciencia ficción, pero los avances de las últimas décadas han demostrado que lo que parece imposible hoy puede ser realidad mañana. Llegar al final de este viaje nos obliga a confrontar una pregunta fundamental que trasciende la historia del arte y la arqueología. ¿Qué significa verdaderamente conocer una civilización del pasado? Durante 2 siglos hemos creído conocer el antiguo Egipto. Hemos estudiado sus textos, catalogado sus monumentos, descifrado sus jeroglíficos, reconstruido su historia política y religiosa.
Pero si nuestra imagen fundamental de esta civilización, su aspecto visual, su experiencia estética, su impacto sensorial, estaba profundamente distorsionada, ¿cuánto de lo que creíamos saber era igualmente erróneo? La revelación de que los jeroglíficos egipcios eran coloridos transforma no solo nuestra comprensión visual del antiguo Egipto, sino nuestra comprensión conceptual de su naturaleza misma. Una civilización de piedra gris evoca austeridad, sobriedad, distanciamiento. Una civilización de colores brillantes evoca vitalidad, sensualidad, proximidad. El Egipto monocromático que imaginábamos era solemne y remoto. El Egipto policromático que ahora podemos entrever era exuberante y presente. Esta transformación perceptual tiene implicaciones que se extienden mucho más allá de la estética. Nuestra comprensión de la religión egipcia cambia fundamentalmente cuando reconocemos que los templos eran explosiones de color diseñadas para provocar respuestas emocionales intensas. El ritual egipcio no se desarrollaba en espacios austeros que invitaban a la contemplación silenciosa, sino en entornos sensorialmente abrumadores que provocaban estados alterados de conciencia a través de la saturación visual. Los sacerdotes que servían a los dioses no trabajaban en la penumbra gris que imaginábamos, sino en santuarios que ardían con los colores del cosmos. Nuestra comprensión de la sociedad egipcia cambia igualmente. Una civilización capaz de producir pigmentos sintéticos hace 5000 años, de organizar el trabajo de miles de artistas especializados, de mantener durante 3 milenios tradiciones técnicas de extraordinaria sofisticación, era mucho más tecnológicamente avanzada y socialmente compleja de lo que la imagen de constructores de pirámides sugiere. El azul egipcio, producto de procesos químicos que anticiparon la química moderna por varios milenios, nos habla de una cultura de innovación y experimentación que contradice el estereotipo de una civilización estática y tradicionalista. Nuestra comprensión del arte egipcio se transforma radicalmente. Las convenciones que definían la representación egipcia, las figuras de perfil con ojo frontal, las proporciones jerárquicas, la ausencia de perspectiva, no eran limitaciones técnicas sino elecciones deliberadas que funcionaban en el contexto de la policromía total. El estilo egipcio no era una incapacidad de representar la realidad visualmente, sino un código visual sofisticado diseñado para maximizar la claridad y el impacto cromático. Juzgar el arte egipcio por estándares naturalistas occidentales siempre fue inapropiado. Juzgarlo sin considerar su dimensión cromática era doblemente erróneo. Nuestra comprensión de la experiencia humana en el antiguo Egipto se enriquece profundamente. Los egipcios no vivían en un mundo de tonos apagados esperando la invención del color moderno. Vivían rodeados de colores intensos que impregnaban todos los aspectos de su existencia, desde los templos más sagrados hasta las viviendas más humildes. Vestían ropas teñidas con pigmentos vegetales brillantes. Adornaban sus cuerpos con joyas de lapislázuli azul, turquesa verde, cornalina roja. Pintaban sus ojos con col negro y malaquita verde. El color era una presencia constante en la vida egipcia, no un lujo ocasional. La recuperación de la policromía egipcia también arroja nueva luz sobre la relación de Egipto con otras civilizaciones del mundo antiguo. Sabemos que los griegos admiraban profundamente la civilización egipcia y viajaban a las orillas del Nilo buscando conocimiento. Pero los griegos que visitaban Egipto no veían las ruinas monocromáticas que nosotros conocemos, sino los monumentos policromados en toda su gloria. Su admiración era, en cierto sentido, diferente de la nuestra. Admiraban algo que nosotros nunca hemos visto realmente. Irónicamente, los propios griegos, a quienes durante siglos atribuimos una estética de mármol blanco, también policromaban extensivamente sus esculturas y templos. La estatuaria griega que veneramos en museos como paradigma de pureza formal estaba originalmente pintada con colores vivos que habrían escandalizado a los neoclasicistas del siglo XVIII. La revelación de la policromía griega precedió a la revelación de la policromía egipcia y fue igualmente resistida por quienes habían invertido emocional y estéticamente en la
Imagen de una antigüedad blanca. ¿Qué otras distorsiones perceptuales podrían afectar nuestra comprensión del pasado? Si nos equivocamos tan fundamentalmente respecto a algo tan visualmente evidente como el color de los monumentos egipcios, ¿en qué otros aspectos nuestras reconstrucciones del pasado podrían ser igualmente erróneas? Esta pregunta debería inspirar humildad epistémica en cualquiera que pretenda conocer el mundo antiguo. La lección más profunda que emerge de la historia de los colores perdidos de Egipto es sobre la naturaleza del conocimiento histórico mismo. El pasado no es un texto fijo que esperara ser leído correctamente, sino una realidad compleja y multidimensional de la cual solo fragmentos sobreviven hasta nuestro presente. Cada generación reconstruye el pasado a partir de estos fragmentos, pero inevitablemente proyecta sobre sus reconstrucciones los prejuicios y las expectativas de su propio tiempo. Los europeos del siglo XIX, enamorados del ideal neoclásico de la pureza formal, vieron en Egipto lo que querían ver. Nuestra generación tiene la oportunidad y la responsabilidad de ver más claramente. Las técnicas científicas que ahora disponemos nos permiten superar algunas de las distorsiones del pasado y acercarnos un poco más al Egipto real. Pero debemos recordar que nuestras propias reconstrucciones también son limitadas y parciales, condicionadas por las tecnologías y los marcos conceptuales de nuestro propio tiempo. El Egipto que hoy redescubrimos será también inevitablemente redescubierto por generaciones futuras que verán cosas que nosotros no podemos ver. Lo que permanece constante a través de todas estas capas de interpretación y reinterpretación es la magnificencia de la civilización egipcia misma. Ya la imaginemos gris o colorida, austera o exuberante, el antiguo Egipto representa uno de los logros más extraordinarios del espíritu humano. Durante 3 milenios los egipcios construyeron, escribieron, pintaron y adoraron con una dedicación y una consistencia que ninguna otra civilización ha igualado. Los colores que aplicaron a sus monumentos hace miles de años siguen hablándonos hoy, incluso cuando solo podemos percibirlos como fantasmas de lo que fueron. Hemos viajado juntos a través de 3000 años de historia, penetrando en el misterio de una civilización que durante siglos creímos conocer, pero que apenas estamos comenzando a comprender verdaderamente. Lo que hemos descubierto es más que una corrección técnica de nuestros libros de historia del arte. Es una revolución en nuestra percepción del mundo antiguo, una invitación a ver con nuevos ojos todo lo que creíamos saber sobre nuestros antepasados lejanos. Los jeroglíficos egipcios no eran blancos. Esta simple afirmación contiene un universo de implicaciones. Los templos que hoy visitamos como ruinas monocromáticas fueron alguna vez explosiones de color que habrían dejado sin aliento a cualquier observador. Los sacerdotes que servían a los dioses trabajaban en santuarios que ardían en rojos, azules, verdes y dorados. Los faraones que gobernaron el Valle del Nilo se representaban en colores que proclamaban su naturaleza semidivina. Los difuntos que descansaban en las tumbas del Valle de los Reyes estaban rodeados de pinturas tan brillantes que parecían portales hacia el más allá. Hemos aprendido que cada color tenía un significado sagrado en el pensamiento egipcio. El rojo evocaba poder y caos, vida y destrucción. El azul representaba lo celestial y lo divino. El verde prometía regeneración y vida eterna. El amarillo dorado proclamaba la incorruptibilidad de los dioses. El negro, lejos de las asociaciones negativas que tiene en nuestra cultura, simbolizaba la tierra fértil del Nilo y la promesa de renacimiento. Los egipcios vivían en un cosmos de correspondencias cromáticas donde cada tonalidad era un mensaje, cada pigmento una conexión con lo sagrado. Hemos descubierto el extraordinario nivel técnico de los artistas egipcios, capaces de crear pigmentos sintéticos hace 5000 años, de desarrollar aglutinantes que preservaron colores durante milenios, de pintar con una precisión y consistencia que se mantuvo prácticamente invariable durante 30 siglos. El azul egipcio, primer pigmento artificial de la historia, representa un logro tecnológico que anticipa la química moderna por 3 milenios. Hemos comprendido por qué los colores desaparecieron. El sol implacable del desierto, el viento cargado de arena, las variaciones extremas de temperatura, las inundaciones del Nilo, los saqueos de la antigüedad.
las destrucciones de conquistadores y fanáticos, la codicia de coleccionistas, incluso el turismo moderno. Cada uno de estos factores contribuyó a borrar lo que los egipcios habían creado para durar eternamente. Pero también hemos descubierto que no todo se ha perdido. En tumbas selladas durante milenios, en rincones protegidos de templos olvidados, en objetos dispersos por museos de todo el mundo, sobreviven fragmentos de color que nos permiten entrever el esplendor original del antiguo Egipto. Y la ciencia moderna, con sus técnicas de análisis espectral, fluorescencia y reconstrucción digital, está devolviendo a nuestros ojos lo que el tiempo nos había arrebatado. El Egipto que ahora podemos ver es más vivo, más vibrante, más humano que el Egipto de piedra gris que imaginábamos. Era una civilización que celebraba el color, que lo utilizaba como lenguaje sagrado, que lo aplicaba a cada superficie construida como afirmación de vida y triunfo sobre la muerte. Los egipcios no construyeron monumentos para que nosotros los admiráramos como ruinas pintorescas. Los construyeron para que duraran eternamente, brillando bajo el sol del desierto con todos los colores del cosmos. Ahora tienes en tus manos un conocimiento que transforma la forma de ver la historia, pero este viaje no tiene por qué terminar aquí. Hay muchos más misterios esperando ser revelados, muchas más verdades ocultas que el tiempo ha guardado celosamente. Si este contenido ha cambiado tu perspectiva, si has sentido ese escalofrío de asombro al descubrir lo que realmente fue el antiguo Egipto, entonces te pido que hagas algo muy importante. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita para que no te pierdas ninguna revelación futura. Dale like a este video porque cada like nos acerca a nuestro objetivo. Compártelo con todos aquellos que aman los misterios de la historia, con tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo que merecen conocer esta verdad. Déjame un comentario diciéndome desde qué país me estás viendo. Quiero saber si nos ven desde México, España, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, de cada rincón del mundo hispanohablante. Y si llegamos a 100 likes en este video, prometo traer más contenido revelador, más misterios desentrañados, más verdades que cambiarán para siempre tu forma de ver el pasado. Los colores del antiguo Egipto esperaron 3000 años para ser redescubiertos. No dejes que este conocimiento espere más. Compártelo, difúndelo. Haz que el mundo sepa que el Egipto que creíamos conocer era apenas una sombra de su verdadera magnificencia.